Ahí está. Entonces, pues muy buenos días para todos. Qué gusto me da volver a saludarlos. Espero que estén muy bien, ¿verdad? Que se estén cuidando mucho, por favor, como siempre. El día de hoy vamos a iniciar con esta quinta clase del curso de biología, ¿verdad? Se recuerda que ya la semana pasada les mencionaba yo de que, pues, esta semana ustedes tuvieron para hacer sus exámenes, ¿verdad? O la primera parte de los exámenes y vencen, recuerden que vencen el día de mañana, ¿verdad? Si alguien todavía tiene alguno pendiente, pues todavía tienen hasta el día de mañana, si no estoy mal, antes de las 6 de la tarde, ¿verdad? Que es la hora que el colegio pues les va a dar la oportunidad. Al igual les recuerdo, ¿verdad? Que las tareas, si alguien tiene alguna tarea pendiente, algún examen corto que resolver, ya sea de mi clase o de alguna de las otras clases, de igual forma, esas creo que tienen hasta el día de hoy o mañana, una de las dos. Creo que hasta el día de hoy creo que les dieron tiempo, ¿verdad? Entonces, si ya tienen algún pendiente, pues también para que lo realicen, ¿verdad? El día de hoy, pues como les digo, vamos a ver esta quinta clase. Al final les voy a dar esas indicaciones otra vez para quienes no estuvieron presentes. Y pues la semana pasada realmente no vimos tema nuevo como tal, sino que va a ser hasta el día de hoy. Ya la semana pasada hacíamos un repaso, ¿verdad? De los temas que ya habíamos visto para que ustedes los aplicaran en su examen. No sé si ya hicieron su examen y pues si se dan cuenta, realmente son cosas que platicamos nosotros aquí en la clase, ¿verdad? Y situaciones bastante sencillas. El día de hoy yo quiero que veamos este tema, bueno, realmente está dentro de la bibliografía de nuestro curso, que veamos el tema de los aparatos de la reproducción humana, o también denominados los órganos de la reproducción, ¿verdad? Si se recuerdan cuando veíamos el tema de aparatos y sistema y toda la organización del cuerpo humano, yo les mencionaba pues que les había dejado una clase específica para este tema porque es un tema que es muy amplio, realmente es muy amplio, pero no vamos a entrar tanto en detalles, sino que me interesa que sepan las cosas básicas, ¿verdad? Lo básico y lo importante, ¿verdad? Que deben de ustedes saber para la vida de cada uno de estos temas, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, no solamente vamos a ver esto por la parte de la reproducción, que es tan importante para el ser humano, sino que por algunas generalidades que me interesa a mí que vayamos viendo y que ustedes pues, las comprendan para la vida, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con este tema y pues veamos nosotros aquí estas dos imágenes, ¿verdad? Por favor, vayamos poniendo atención, ¿verdad? Porque realmente muchas cosas de las que yo les voy explicando aquí es a través de las imágenes. También tienen una parte que es teoría, ¿verdad? Que es la información que yo les coloco en las diapositivas, pero en este caso, pues sí vamos a ver que esto tiene mucha cuestión de imágenes. Por ejemplo, voy a hacer un poco más pequeña nuestra pantalla. Ahí está. Entonces, si ustedes siguen el cursor del puntero aquí, ¿verdad? Vemos del lado izquierdo de su pantalla ven ustedes el aparato reproductor femenino, mientras que del lado derecho vemos nosotros el aparato reproductor masculino. Si recordamos las semanas anteriores, en la primera semana nosotros decíamos, se llaman aparatos o se llaman sistemas porque decíamos los sistemas están compuestos por órganos que sus estructuras de alguna manera se parecen, ¿verdad? Todos van a cumplir una función en particular, pero sus estructuras se parecen. Por ejemplo, hablábamos del sistema óseo, del sistema muscular. Al final, pues todos los huesos tienen esa consistencia muy parecida, los músculos de igual forma, aunque no se parecen en tamaño o en la forma, pero sí se parecen en su estructura, ¿verdad? Entonces, de igual forma podemos aplicarlo acá. Mientras que los aparatos, decíamos, son organizaciones, valga la redundancia, de órganos o son conjuntos de órganos, ¿verdad? Que no se parecen en su estructura, pero están coordinados para realizar una función en particular. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso del aparato reproductor femenino, vemos que está compuesto por los ovarios, por las trompas de falopio, toda esta estructura rosada y bastante grande que es el útero. Recuerden que el útero es el que aloja, perdón, al embrión, ¿verdad? O al producto de la concepción. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, migra posteriormente aquí al óvulo y aquí es donde se empieza a desarrollar, ¿verdad? La placenta, el líquido amniótico y el nuevo ser vivo que va a desarrollar. Esa es la importancia del útero. Tenemos el cuello uterino. Este cuello uterino es muy importante porque yo no sé si ustedes han escuchado en algún momento algunas campañas de salud que nos hablan del examen del Papa Nicolau, ¿sí? No sé si alguien lo ha escuchado alguna vez. Permítame, tenemos una pregunta aquí en el chat y nos dice,
¿Qué tal, Estefanía? Buenos días. No sé si tenía alguna consulta o solamente nos estaba dando el saludo, pues le agradezco por el saludo. Y pues como les decía, ¿verdad? No sé si han escuchado del examen del Papa Nicolau. El examen del Papa Nicolau lo que hace justamente es un estudio de esta región de acá, del cuello uterino, ¿sí? Del cuello del útero. Si nos damos cuenta, el útero, como les decía, es esta estructura como en forma de medio triángulo, si le podemos ver más o menos la forma. Entonces, esta punta que está aquí, este es el cuello del útero. Y lo que hace es justamente el examen del Papa Nicolau, que es un examen pues específico para las mujeres, es estudiar esta región para determinar si existe algún indicio de cáncer, cáncer del cuello uterino o cáncer de útero, ¿verdad? Que es uno de los cánceres más agresivos dentro de las enfermedades endémicas de Guatemala y por lo tanto, pues hacer este tipo de exámenes es importante para prevenir las secuelas, las más graves de estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, para que veamos nosotros cuál es la importancia de que por lo menos una vez al año una mujer, después de iniciar su reproducción sexual, ¿verdad? Estamos hablando de una señorita después de los 15, 16, 17 años, hasta el momento que le llegue la menopausia, ¿verdad? Que es la última menstruación. Entonces, en todo ese transcurso de la vida, por lo menos se recomienda una vez al año hacerse un examen del Papa Nicolau. Yo no sé si ustedes, si son señoritas, o si ustedes, si son hombres, si tienen hermanas, o tienen mamás, tienen amigas, tienen, no sé, cualquier situación, ¿verdad? Tienen pareja, por ejemplo, saben si estas personas se realizan el examen del Papa Nicolau. Y si no lo hacen, pues es importante que lo realicen, como les digo, como prevención de enfermedades. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Como les digo, por lo menos una vez al año se recomienda, ¿verdad? Porque si en algunos casos, pues hay indicio, justamente aquí en el cuello uterino hay indicio de algún inicio de cáncer, pues es muy importante poder tratarlo en etapas tempranas y no en etapas tardías, ¿verdad? Entonces, es muy importante aprender a diferenciar estas estructuras. Entonces ya veíamos, ¿verdad? El aparato reproductor femenino, los ovarios, la trompa de falopio, el útero, ¿verdad? Y en este caso, pues vemos nosotros el canal vaginal, lo que comúnmente nosotros denominamos la vagina, ¿verdad? Que es lo que se observa en la parte externa del cuerpo de la mujer. Posteriormente vemos aquí en la imagen de la derecha, vemos el aparato reproductor masculino, ¿verdad? Y vemos que pues realmente existen algunas variantes dentro de las estructuras, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, los ovarios con los testículos de alguna manera pues se parecen, ¿verdad? Pero realmente no es que sean igual y sobre todo pues no van a cumplir las mismas funciones, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es de que los dos cumplen la función de la formación y la maduración de los gametos, tanto el masculino como el femenino, ¿verdad? Se recuerdan que ya desde unidades pasadas e incluso del curso de psicobiología hablábamos que los gametos masculinos, ¿cuáles son? Pues decíamos que son los espermatozoides, ¿verdad? Mientras que el gameto femenino son los óvulos que son producidos aquí en el ovario, ¿verdad? Mientras los testículos forman los espermatozoides, el ovario lo que forma es los óvulos, ¿verdad? Entonces, que son los que se liberan a través del ciclo menstrual, que eso lo veremos al final de nuestra clase. Entonces, si nos damos cuenta, realmente, pues el aparato reproductor masculino está compuesto por los testículos, como bien nos dice aquí, este conducto bastante extenso que lo vemos aquí como de color amarillo, este conducto se llama el conducto deferente, en esta imagen no aparece señalado, pero es el conducto que trae, si nos damos cuenta, de aquí de los testículos viene y hace una forma como de S más o menos, pasa por delante de la vejiga urinaria. Esto que vemos nosotros aquí es la vejiga urinaria, ¿sí? Pero no forma parte del aparato reproductor masculino. Recuérdense que la vejiga urinaria forma parte del aparato urinario, ¿verdad? Así como el hombre tiene la vejiga urinaria en esta localización, pues también la tiene la mujer, ¿verdad? Solamente que aquí pues está desplazada, no se observa, pero también va a estar anterior a la matriz, ¿verdad? O a la que conocemos como el útero principalmente, ¿verdad? Pero la gente, eso es muy importante porque muchas personas al útero le dicen comúnmente la matriz. Algunas señoras dicen, es que a mí me quitaron la matriz hace cuántos años, ¿verdad? Entonces, la matriz comúnmente se le llama el útero, pero realmente el nombre correcto es útero, ¿sí?
Bueno, entonces vemos los testículos, como les decía, el conducto deferente, que es este conducto bastante extenso que pasa por delante de la vejiga urinaria, luego hace una circunvolución, pasa por detrás y va a pasar a unirse justamente aquí donde está esta glándula que se llama la próstata, ¿verdad? Recuerden que la próstata es un órgano bastante importante, ya veremos ahorita un poquito más adelante cuál es la importancia de la próstata, y es un órgano que es propio del hombre únicamente, ¿sí? Así como el útero es propio de la mujer, la próstata pues es propia del hombre únicamente, ¿verdad? Entonces también para que no lo vayan a confundir, ¿verdad? Y que no en algún momento ustedes vayan a decir, es que la próstata es de la mujer o el útero es del hombre, ¿verdad? Sino que al revés, ¿verdad? Como lo vemos aquí en la imagen, el útero es el aparato propio de la mujer y la próstata es un aparato propio del hombre, ¿sí? Vemos que justamente se une, como les digo aquí, a la próstata, se une estos conductos deferentes y posteriormente a la próstata pues ya se une a la uretra. La uretra es donde como canalito, como tubo, ¿verdad? A través del cual se logra la micción, ¿verdad? La salida de la orina. Así como el hombre tiene una uretra, pues la mujer también tiene una uretra que va a desembocar un poco más arriba de la vagina, pero en esta imagen realmente no se ve, la vamos a ver ahorita un poquito más adelante, pero la diferencia es que obviamente la uretra del hombre pues es bastante extensa, mientras que la de la mujer pues, realmente es muy corta, ¿verdad? Entonces, y pues lo principal del aparato reproductor femenino al momento de la copulación, que es el pene, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos justamente en esta sección de acá, ¿sí? Entonces ya vemos algunos órganos que forman parte de estos aparatos reproductores, tanto el masculino como el femenino, ¿sí? Ya veremos ahorita un poquito más adelante cuál es la función de estos, pero me interesaba que viéramos estas imágenes para que se ubiquen más o menos de qué es lo que vamos a hablar ahorita en continuación. No sé si alguien tiene alguna duda con estas imágenes o algo que no le haya quedado claro, alguna duda que tenga acerca de estas imágenes, que me diga en este momento. Les recuerdo, por favor, jóvenes, que esta clase es sin pena, ¿verdad? Por favor, recuérdense que aquí estamos para resolver muchas dudas que tal vez alguno de ustedes pueda tener. Recuérdense que la duda que pueda tener usted la puede tener algún compañero, ¿verdad? Entonces, si yo se las puedo resolver, pues con mucho gusto. ¿Hay alguna duda? Perfecto, entonces continuemos. Veamos directamente en este momento el aparato reproductor masculino. Dos cosas importantes que debemos de recordar del aparato reproductor masculino. En esta imagen de aquí arriba vemos nosotros un testículo, ¿verdad? Como ya decíamos, el testículo es el encargado de la síntesis, maduración, almacenamiento, información de los gametos, ¿verdad? Entonces, los gametos van a ser los espermatozoides, que son justamente lo que nosotros vemos aquí abajo, ¿verdad? Entonces, principalmente, a esto se les llaman las gónadas. Recuérdense, la gónada masculina es el testículo, mientras que la gónada femenina es el ovario. Entonces, las gónadas forman los gametos. En este caso, como es una gónada masculina, como es el testículo, forma el gameto masculino, que es el espermatozoide, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función? Nos dice, está constituido por un conjunto de órganos y estructuras que intervienen en la formación, conducción y expulsión de los espermatozoides. Ojo con eso, por favor, ¿verdad? Porque no solamente los expulsa, no solamente los forma, sino que, como bien nos dice aquí, formación, conducción y expulsión de los espermatozoides. ¿Estamos? Las gónadas masculinas, como bien les decía, pues son los testículos, que son los que vemos nosotros aquí arriba, que eran los que veíamos en la imagen anterior, ¿verdad? Si usted es hombre, pues los conoce muy bien, ¿verdad? Y si usted es mujer, pues ya lo veíamos nosotros en la imagen anterior, ¿verdad? Y el gameto masculino, pues que es el espermatozoide, ¿verdad? Lo que forma la gónada masculina. ¿Estamos? ¿Alguien le queda alguna duda con esta parte? Perfecto, entonces veamos esta parte. Nos dice, pues, ¿cuáles son las partes del aparato reproductor masculino? Como ya decíamos, principalmente, pues, lo que resalta a la vista, pues, es el pene, ¿verdad? Que es lo que va a diferenciar principalmente el aparato reproductor masculino del femenino. ¿Cuál es la función de este órgano? Pues, depositar el semen. Recuérdense que ya veremos ahorita un poquito más adelante cuál es la estructura de este líquido, ¿verdad?
en el interior, depositarlo en el interior del aparato reproductor femenino. Esa es la función únicamente, ¿verdad? También pues sirve para el momento de la micción, ¿verdad? Cuando uno orina, pero realmente su función principal, hablando en el proceso de la reproducción, su función principal es depositar el líquido seminal o el semen, como se le conoce, en el interior del aparato reproductor femenino. ¿Estamos? Los testículos, como ya vemos aquí en esta imagen, ahí está. Los testículos, como lo vemos en esta imagen, ¿verdad? Justamente aquí nos dice, pues el testículo son las glándulas, o como ya decíamos anteriormente, son las gónadas, ¿verdad? Formadoras de los espermatozoides, o sea, de los gametos. El escroto es la bolsa de piel que protege a los testículos, ¿verdad? Vemos esta bolsa de piel como un tejido que sobresale del tronco del cuerpo, ¿verdad? Y esto tiene una razón de ser. Les comento, ¿verdad? Porque para prevenir algunas enfermedades es muy importante esto. El hecho de que el escroto y que los testículos estén por fuera del cuerpo humano, ¿verdad? Porque si no estarían justamente por aquí localizados de alguna manera. Pero la razón del por cual estas estructuras están por fuera del cuerpo en una bolsa que se llama escroto es porque para la formación adecuada de los espermatozoides es necesario tener temperaturas un poco más frías, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, esta área en el varón, esta área pues es un área pues que se caracteriza por tener una temperatura pues bastante elevada. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona utiliza una ropa muy apretada, utiliza un pantalón muy apretado, tal vez una ropa interior muy apretada? ¿Qué es lo que sucede? No le permite al escroto, ¿verdad? No le permite enfriar de alguna manera la temperatura que pueda tener el testículo, ¿verdad? Por lo tanto, se va a caracterizar por una formación de espermatozoides inadecuada. Entonces, no va a permitir una formación de espermatozoides adecuada, lo cual va a generar algún daño en esos órganos, ¿verdad? Entonces, como les digo, realmente esta es una estructura pues que mantiene una temperatura bastante elevada en el cuerpo del hombre, por lo tanto, pues esa es la razón por la cual, ¿verdad? Está por fuera de la cavidad del tronco del cuerpo humano, ¿verdad? Para poder enfriar un poco esta área y así pues generar una adecuada formación, maduración y expulsión de los espermatozoides, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si utilizamos ropa apretada? Pues se aumenta más el calor, por lo tanto, pues no se va a generar una adecuada formación de estos gametos masculinos, ¿verdad? De los espermatozoides. El epidídimo, como ya veíamos, vemos aquí el epidídimo y es como una pequeña, como un gusanito, vemos nosotros acá. El epidídimo es como una bolsita que almacena los espermatozoides. Cuando estos espermatozoides que se forman en los testículos ya están maduros, se almacenan aquí en el epidídimo y posteriormente salen por el conducto deferente, que es ahora sí ya lo tenemos aquí marcado, ¿ve? Conducto deferente y nos dice, el conducto deferente es un conducto que transporta los espermatozoides. Punto. Los transporta de aquí hacia la uretra, ¿verdad? Pasando por la próstata y posteriormente por la uretra. Vemos las vesículas seminales, que son las que van a formar el líquido seminal, ¿verdad? Que es el que caracteriza al semen. Vemos la próstata, que es otra glándula importante, ¿verdad? Que aporta líquido seminal, como ya decíamos. Y por último, pues la uretra, ¿verdad? Que es el conducto por donde circula la orina y en este caso, pues importante, el semen, ¿verdad? Entonces, en el momento del acto sexual, ¿verdad? Como ya les decía, pues se almacenan aquí en el epidídimo, posteriormente los espermatozoides salen aquí por el conducto deferente, llegan a la próstata, se unen con el líquido de las vesículas seminales y con el líquido de la próstata para formar el semen, ¿verdad? Como tal, y ya se unen al conducto de la uretra. Si nos damos cuenta, aquí está la vejiga urinaria, ¿verdad? Justamente por abajito de la vejiga urinaria está la próstata y al momento en que se une justamente con la uretra, que es por donde sale la orina, ¿verdad? Entonces, es por esa razón que es el mismo conducto el cual utiliza, pues en este caso, el líquido seminal con la orina, ¿verdad? Es el mismo conducto por esta razón, ¿verdad? Porque aquí en la próstata justamente es donde se une la uretra con el conducto deferente, ¿verdad? Y ya salen por la uretra, sale al exterior. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna duda con esta parte, jóvenes.
Perfecto. Entonces, ahora pasemos con el aparato reproductor femenino. Su función, pues como bien nos dice aquí, su función es la de producir óvulos y proporcionar al embrión un ambiente apropiado para su desarrollo. Recordemos que las gónadas femeninas en este caso van a ser los ovarios, que es lo que vemos nosotros aquí en esta estructura de arriba, ¿verdad? Mientras que el gameto femenino son los óvulos, ¿sí? Nos damos cuenta aquí el ovario tiene como pequeños puntitos, ¿verdad? O circulitos, y cuando se observan al microscopio son estos, y cada uno de estos es un óvulo que se está preparando para poder ser liberado, ¿sí? Cuando el óvulo se libera, pues es cuando es fértil la mujer, ¿verdad? Porque en ese momento, pues si una persona, si una mujer tiene relaciones sexuales, ¿verdad? Obviamente con un hombre, y el hombre pues libera el líquido seminal dentro de la mujer, pues es muy probable, ¿verdad? Que un óvulo de estos vaya a ser fecundado, ¿verdad? Que es lo que hablábamos nosotros del proceso de la concepción. Importante en esta diapositiva, me interesa que sepan, ¿verdad? Que la gónada femenina son los ovarios y el gameto femenino son los óvulos, que los vemos nosotros aquí. Las estructuras del aparato reproductor femenino, pues como vemos aquí en la imagen, veamos que tienen, ¿verdad? Los ovarios, justamente como los vemos nosotros acá, son estructuras un tanto blanquecinas, parecidas un poco a los testículos, ¿verdad? Nos dice, pues son las glándulas que liberan el óvulo, que ya decíamos el óvulo, es el gameto femenino, ¿verdad? Cada mes de manera alterna. ¿Qué quiere decir esto? Un mes libera el ovario izquierdo, el otro mes el ovario derecho, y sucesivamente se van alternando un mes cada uno, ¿verdad? Y también pues van a producir algunas hormonas. Estos ovarios pues producen las hormonas que son las responsables de brindar algunas características femeninas. Al igual como los ovarios producen hormonas, el testículo en el hombre también produce hormonas que van a generar características masculinas. Por ejemplo, los cambios de la voz, la saliente del vello de la barba, por ejemplo, ¿verdad? Del vello facial, del vello púbico, por ejemplo, y algunas otras características, ¿verdad? Son responsables de estas dos glándulas, ¿verdad? En el caso de la mujer, del ovario, y en el caso del hombre, de los testículos, porque secretan hormonas, ¿sí? Las trompas de falopio, como lo vemos aquí en la imagen, las trompas de falopio son como pequeños tubos, ¿verdad? Pequeñas tuberías que lo que hacen, como bien nos dice aquí, son las estructuras que sirven de comunicación entre los ovarios y el útero. Vemos que aquí está el ovario y aquí está el útero, ¿verdad? En el momento del mes o del ciclo menstrual de la mujer en el cual se libera un ovario, se libera un óvulo, viene el óvulo y viaja a través de la trompa de falopio. Hay una estructura aquí que se llama ampolla, pero realmente no vamos a entrar tanto en detalle en eso, pero ahí es donde se une el óvulo con el espermatozoide y posteriormente, si está fecundado, viaja de regreso al útero y aquí es donde se empieza a desarrollar, ¿verdad? Ahí es donde va creciendo pues el abdomen de la mujer, ¿verdad? Generando un nuevo ser vivo, ¿sí? El útero, como ya lo vemos aquí, como en forma de triángulo, nos dice, es conocido como la matriz, ¿verdad? Pero realmente su nombre correcto es útero. Recibe uno o más óvulos fecundados. Aquí dentro se desarrollará el embrión, ¿verdad? Entonces, puede recibir uno, como les decía, pues normalmente en una mujer, un ovario es el que ovula un mes, el siguiente mes es el otro ovario y así sucesivamente se van alternando. Pero, pues realmente, pues hay algunos trastornos, como les digo, estos para un caso de lo más visto, el promedio, ¿verdad? Pero realmente hay algunos casos en los cuales pues los dos ovarios incluso pueden llegar a ovular en el mismo momento. Eh, no vamos a entrar tanto en detalle de la situación de los gemelos porque gemelos, siameses y toda esta situación en la cual se dan más de un ser vivo, ¿verdad? En un momento determinado, pues hay varias causas, no solamente porque un ovario y el otro pues ovulen al mismo tiempo, sino que hay varias causas para que suceda esto, pero esa podría ser una de las razones, ¿verdad? Que los dos ovarios estén ovulando al mismo tiempo y obviamente, ¿verdad? Al momento que llega el líquido seminal a la estructura del útero, pues obviamente una porción va a inocular o va a fusionarse, ¿verdad? Va a hacer concepción con el óvulo de un lado y la otra con el óvulo del otro, ¿verdad? Pero como les digo, realmente hay muchas razones para eso, hay varias razones para eso, no solamente esa, pero esa puede ser una de las razones.
El canal vaginal o la vagina, como ya decíamos, pues es la estructura que nosotros vemos en el exterior y nos dice, pues es el canal que comunica la vulva con el útero. La vulva es lo que nosotros vemos por fuera. Ya lo veremos ahorita en continuación, pero es básicamente lo que comunica la vulva, o sea, lo que está aquí afuera, con el útero, ¿verdad? Y recuérdense, una parte muy importante del útero es esta, el cuello uterino o el cervix, que como ya decíamos, es especialmente importante durante el examen del Papa Nicolau, ¿verdad? Que es importante que se lo realicen las mujeres por lo menos una vez al año, ¿verdad? Por lo menos una vez al año. Y la vulva, como les decía, pues es la región externa donde se encuentran los labios mayores y menores. También la desembocadura de la uretra femenina, ¿verdad? Así como los hombres orinamos a través de la uretra, la mujer orina a través de una uretra también, ¿verdad? Lo único que, como decíamos, pues son de diferente longitud. Y justamente es lo que lo que yo quiero que veamos acá, ¿verdad? En este caso vemos una estructura de la vulva, que como decíamos es la estructura que está en la parte externa, ¿verdad? Si nos damos cuenta, pues aquí en esta imagen no se observa, pero nos decía que la vagina es la que comunica la vulva con el útero, ¿verdad? Entonces veamos aquí la vulva en una sección, digamos, vista desde adelante, pero en esta sección pues es una vista externa y si nos damos cuenta, pues también aquí está un orificio uretral, ¿ve? Aquí nos dice orificio uretral. Este es el orificio de la uretra. Este justamente es el orificio vaginal, ¿verdad? Que es por donde se da la acción del coito, ¿verdad? Un poco más abajo encontramos nosotros la salida del tubo digestivo, que es el ano. Y por aquí arriba del orificio uretral, vemos una estructura que se puede llegar a confundir, ¿verdad? Realmente con la uretra, pero es la estructura del clítoris, ¿verdad? También pues nosotros aprendemos a diferenciar los labios menores, que son los que están por más dentro, y de los labios mayores, que son los que están por más afuera, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene una duda acerca de esta parte de nuestra clase, seguros, ¿verdad, jóvenes? Que no hay dudas. Bueno, perfecto, entonces... Y pues para finalizar, yo quería que viéramos esta situación del ciclo menstrual, ¿verdad? Porque realmente el ciclo menstrual, pues es una situación que muchas veces se tiende a confundir o hay algunas dudas respecto a cómo manejar el ciclo menstrual, ¿verdad? Y sobre todo, pues, que una mujer sepa más o menos qué es lo que está sucediendo. No vamos a entrar tanto en detalle, pero para comenzar, este ciclo menstrual de 28 días, que es lo que comúnmente pues se determina, ¿verdad? Que dura un ciclo menstrual, es para una mujer que tenga su ciclo menstrual regularmente. Eso quiere decir que todo el tiempo pues tiene su ciclo menstrual a los 28 días, ¿verdad? O más menos uno o dos días, ¿verdad? Entonces, realmente como les digo, pues se cumple únicamente para estas mujeres porque en las señoritas, en las mujeres, en cualquier mujer, ¿verdad? Que no tenga esta característica de un ciclo, pues que se le denomina regular, pues realmente esto no se puede cumplir. Y es muy importante poder estudiarlo, ¿verdad? Porque podría haber alguna alteración, por ejemplo, en los ovarios, principalmente, ¿verdad? O alguna alteración hormonal que es la que no permite un adecuado ciclo menstrual o un ciclo menstrual regular. Por ejemplo, como decíamos, posteriormente a los días de cuando voy a regresar unas imágenes si me permiten, quiero regresar a esta imagen. Como ya decíamos, pues voy a hacer pequeña esta pantallita, permítame esta. Entonces, cuando el ovario libera un óvulo, ¿verdad? El óvulo se está aquí justamente en la trompa de Falopio, se está en esta estructura de acá, esperando a ver si hay algún espermatozoide que llegue y lo fecunde. Mientras eso está sucediendo, el útero también se prepara, ¿sí? Y el útero empieza a generar esta capa que se llama endometrio. El endometrio pues genera una pequeña capita que es la que, si en dado momento un espermatozoide fecunda a un óvulo, ojo con eso, si un espermatozoide llega a fecundar a un óvulo, entonces se va a implantar justamente en esta capita del endometrio, ¿sí? En esta capa que está justamente por aquí adentro. Pero si no llega ningún espermatozoide a fecundar a este óvulo,
Entonces, toda esa capita, esa como telita que formó el útero por dentro para recibir al espermatozoide junto con el óvulo, todo eso se cae. Cuando eso se cae, cuando eso se desprende, es cuando sucede el sangrado menstrual en la mujer. Entonces, veamos, el sangrado menstrual, pues por lo general dura alrededor de unos 5 días. Aquí es donde se cae, obviamente, vemos que se va a caer, ¿verdad? Se va a caer esa capita que decíamos que había preparado el útero, pero como no llegó ningún espermatozoide a fecundar el óvulo, entonces se cae todo eso. Y la mujer sangra, ¿verdad? Porque obviamente cuando nos cortamos en algún lugar, pues sangramos. De igual manera pasa con esto, ¿verdad? La mujer sangra, ¿verdad? Del útero. El sangrado pues dura todo este tiempo. Al sexto día, en promedio, regularmente una mujer pues ya deja de sangrar. Durante estos días pues no hay ningún óvulo que pueda ser viable, ¿verdad? Para utilizarse. Por lo tanto, pues estos días van a ser infértiles, ¿sí? Pero posteriormente, durante estos días, también se empieza a preparar para una nueva fertilización. O sea, quiere decir que mientras un ovario estaba preparándose o liberó un óvulo, pues el otro se estaba preparando también, ¿verdad? Como ya decíamos, se van intercambiando o se van intercalando uno con el otro. Entonces, al onceavo día, entre el onceavo y el doceavo día, pues más o menos se calcula que en promedio, como les decía, una mujer que tiene su ciclo menstrual regular, son los días fértiles, ¿verdad? Entonces, una mujer que quiere quedar embarazada, por lo tanto, pues empieza a contar del quinto día, ¿verdad? Al onceavo, y posteriormente en estos días, pues ya ella puede calcular que son sus días fértiles, por lo tanto, son los días, pues que en el caso de que una mujer, una pareja quiera tener algún hijo, ¿verdad? O quiera quedar embarazada de una mujer, pues son los días que están indicados, ¿verdad? Para para practicar, ¿verdad? El coito con el objetivo de fecundar un óvulo, ¿sí? Y posteriormente, pues ya tenemos otros días infértiles, ¿verdad? Que es en los cuales, pues no se genera ¿cuál es la palabra? No se generan las condiciones adecuadas para que tanto un óvulo o un espermatozoide sean viables, por lo tanto, pues vemos que desde el día 17 al 28 van a ser días infértiles también, ¿verdad? Entonces, como les digo, realmente esto se vuelve a cumplir todos los meses, ¿verdad? Para una mujer que tenga su ciclo menstrual de manera regular, pero para una mujer que no lo tiene de manera regular, pues realmente pues no se cumple este ciclo o no se puede, ¿cuál es la palabra? No se puede tomar este ciclo como base para calcular cuáles son los días infértiles y cuáles son los días fértiles, ¿verdad? Porque en estas mujeres por lo general pues hay algunos cambios hormonales, sobre todo pues ahí no sé si han escuchado el llamado ovario poliquístico, ¿verdad? Que es una de las principales afectaciones que pueden ocurrir para que cambie el ciclo menstrual. Entonces, realmente como les digo, hay que estudiar la causa por la cual el ciclo menstrual no es regular en una mujer, ¿verdad? Pero en una mujer que es regular, pues sí, se puede tomar esto como base para estudiar. ¿Estamos? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, jóvenes, algún comentario que quiera realizar o algo que quiera aportar a nuestra clase. Bueno, perfecto, jóvenes. Entonces, por favor, les pido, con esta diapositiva estamos nosotros terminando nuestra clase del día de hoy. Por favor, colóquenme su asistencia con su nombre completo en el chat de esta sesión de Zoom, por favor. Colóquenme ahí su nombre completo. Eso me va a servir a mí para poder colocarle su asistencia. Y por favor, mientras ustedes colocan su asistencia, les recuerdo, jóvenes, que hasta el día de mañana, antes de las 6 de la tarde, si no mal recuerdo, pues tienen todavía habilitado para que ustedes puedan hacer la primera parte de sus exámenes, ¿verdad? También tienen opción, si no mal recuerdo, hasta el día de hoy por la noche, para que realicen alguna tarea pendiente, algún trabajo pendiente, exámenes cortos que tengan pendientes de algunas clases, de todas las clases, ¿verdad? Realmente. Entonces, si tienen algo pendiente, por favor, para que lo realicen. ¿Oyeron? Así de que no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Les comento que solamente tengo 3 mensajes y estamos 7 personas en la sala. Así es de que 4 mensajes, no, 3 mensajes. Tengo a Santos Tomás, Reina Franco, Jacqueline Suseli. Me alegro que le haya gustado a Jacqueline el tema, que bueno, espero que para todos haya sido interesante también, ¿verdad? Y pues que hayan logrado resolver un poquito más, alguna duda que hayan tenido, eso me interesaba sobre todo, ¿verdad? Si tenían alguna duda
de estos temas, pues que lo pudieran resolver y si alguien tenía algo que preguntar, pues también lo pudieran hacer, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien falta de la asistencia. Tengo a Katherine, Daniela, ya con su asistencia. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Entonces, por favor, si no han colocado su asistencia. Lesbia Esperanza Cerón, profe. Qué tal, Lesbia? ¿Cómo está? Gusto saludarla. Por Bien, favor, profe. qué bueno. No sé si puede colocar ahí su asistencia o... Va, ahorita la pongo, gracias. Gracias, muy amable, por favor. Si no, no hay asistencia. Solo Lesbia nos falta, ¿bien? Entonces, ¿alguna duda que tenga alguien más, jóvenes? Bueno, entonces, solo voy a esperar que Lesbia nos coloque ahí su asistencia, por favor. Y terminamos nuestra clase. Permítame un momentito, solo que ella coloque su asistencia y nos podemos retirar. Ahí estamos, muy bien. Entonces, pues qué gusto saludar a los jóvenes. Por favor, síganse cuidando bastante. Tomen todas sus precauciones, ¿verdad? Y pues qué gusto me dio volver a saludarlos. Que pasen un feliz domingo y les mando un fuerte abrazo a todos. ¿Vieron? Así que cuídense bastante. Que tengan un feliz día. Adiós, profe, igualmente. Adiós. Gracias. Buen día. Adiós.